Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Estamos ahora viendo el quinto capítulo que se denomina la expectativa como elemento determinante de la producción y la ocupación. Siguiendo con lo que veníamos conversando en términos de industrias, de producción, de medición y del producto que tiene que ver con el trabajo del asalariado, en este caso la persona que recibe una remuneración, y su lugar dentro de la economía o el sistema económico y la complejidad también para medir. Saliendo de ese tema, que fue el capítulo 4, estamos abordando ahora en la misma dirección y teniendo en cuenta el nivel de ocupación. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que es un hilo que por ahora nos atraviesa y que hay que no dejar de costado a la hora de un análisis. ¿Qué resultado tiene, ¿no?, una medida de política económica y si su éxito puede estar dado o no? Digamos, depende con qué querramos reflotar, y en este caso me parece relevante tener en cuenta como horizonte el nivel de ocupación como una variable que nos permita tener un termómetro de si se toman buenas o malas decisiones en términos de política económica. Bueno, en este capítulo 5 arranca con un primer planteamiento que me parece que es mejor leerlo como para comprender qué es lo que estamos tratando de discutir. Dice: toda producción tiene por fin último la satisfacción de algún consumidor. Todo lo que se produce se consume dependiendo del nivel de ingreso de cada una de las familias, ¿no? Normalmente pasa algún tiempo, sin embargo, y algunas veces mucho tiempo, entre el momento en que el productor soporta los costos, teniendo en cuenta al consumidor. Soportar los costos quiere decir, bueno, la primera inversión que uno realiza, ¿no? Hay un lapsus hasta que ustedes venden ese producto. Y dice, bueno, en que el productor soporta los costos y el de la compra de la producción por el consumidor final. Entre tanto, el empresario, incluyendo en ese término tanto al productor como al inversionista, tiene que hacer mejores previsiones, lean la nota al pie, que estén a su alcance sobre lo que los consumidores podrán pagarle cuando esté listo para abastecerlos. O sea, del momento de la producción hasta el momento en el que se produce y se ofrece el producto, hay que calcular si están dispuestos a pagar ese precio, ¿no? O por lo menos planificarlo, pensarlo, tener una idea de eso que se va a hacer, si, porque uno corre el riesgo de invertir y de ponerse a trabajar sobre algo que no sabe tal vez y lo hace por hacer y no piensa demasiado en ese momento en el cual tiene que vender ese producto. ¿Cuál es el contexto, digamos, ¿no?, del que va a comprar ese producto? Porque fíjense que se puede uno pensar el mejor contexto, pero si no tiene un viso de realidad, puede ser que salgamos a vender algo que nadie quiere. Después que haya pasado un periodo que puede ser largo y no le quede más remedio que guiarse por estas expectativas si es que desea producir algo por medio de procesos que llevan tiempo. Y acá introduce dos cuestiones: la expectativa de corto y las expectativas de largo plazo. ¿Por qué? Porque un empresario tiene que pensar, obviamente, en los costos que tiene, la inversión que le va a llevar, cuándo va a salir ese producto, cómo lo va a vender y si del otro lado existe la capacidad de compra para que ese producto se venda. Entonces Keynes acá introduce todo esto en el marco, obviamente, de pensar también que para que el producto se demande, la persona tiene que tener plata. Para que la persona tenga que tener plata, tiene que tener el dinero suficiente, o por lo menos un dinero que le permita, por un lado, cubrir sus necesidades básicas, ¿no?, y tener un remanente que le permita comprar eso otra cosa que se ha producido en el mercado y que también es del interés de la persona. Entonces, es muy importante tener esta cuestión de la expectativa de corto y de largo, porque al final de cuentas Keynes, y lo dice un poquito más ya sintéticamente, dice: cuando las expectativas son de corto, el hecho se debe a que los cambios no ocurren, por regla general, lo bastante violenta o rápidamente, aún en el peor de los casos, porque las expectativas cortas serían el momento que estamos viviendo, digamos, ¿no?
Y dice, para ocasionar el abandono del trabajo en todos aquellos procesos productivos que fueron iniciados por equivocación. Uno puede iniciar un proceso, pero por ahí no está viendo que se va a equivocar, porque se tiene mucha fe en lo que está haciendo. Pero puede ser que el resultado de ese proceso sea un producto que no se realice, entonces nosotros no podamos recuperar lo invertido, el tiempo y los costos que nos llevó a realizar ese producto. Aunque se descubra el error al analizar los hechos con mayor reposo, mientras que cuando estos superan las esperanzas fincadas en ellos, se necesita que pase algún tiempo de preparación antes de que la ocupación pueda alcanzar un nivel al cual hubiera llegado si las previsiones se hubieran revisado antes. Claro, nosotros también tenemos que prever que a futuro va a haber trabajo. O por lo menos tiene que ser una variable fundamental a la hora de pensar qué queremos fabricar, cuánto queremos invertir y que del otro lado haya en el futuro una estabilidad de empleo o una estabilidad de ingresos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en las expectativas, porque así si hay buenas expectativas uno invierte hoy y produce hoy lo que sabe que se va a vender mañana. Y esto es una de las cosas que yo lo estoy planteando muy sencillo, pero que ya Keynes lo venía desarrollando y que obviamente también en su última parte va a poner, va a diferenciar, ¿no? Porque por ahí las expectativas de corto tengan que ver con artículos no durables, o sea, algo que se consume en el día, un sachet de leche, por ejemplo, una manteca. Pero cuando hablamos de bienes o artículos durables, que por ahí llevan un proceso más largo, acuérdense, estamos en 1936, década del 30, no hay Instagram, no hay WhatsApp. Digo, la computadora todavía no es la laptop que ustedes tienen en este momento. Entonces él dice, sin embargo, no debemos olvidar que en el caso de los artículos durables, las expectativas a corto plazo del productor se basan en las expectativas corrientes a largo plazo del inversionista, y que es propio de la naturaleza de las previsiones a largo plazo, al que no pueden ser revisadas en intervalos de corto, a la luz de los resultados obtenidos. Está claro que invertir por ahí en maquinaria, en productos que no sean de consumo tan rápido, tan corriente, llevan otro tiempo y otra expectativa y otra preparación a la hora de pensar en el largo plazo si eso va a funcionar o no. Tenemos como por ejemplo la electricidad. En su momento la discusión de dar electricidad en zonas cercanas, nadie las pensaba a largo plazo como algo que pudiera abastecer a todas las ciudades. Bueno, alguien lo pensó, lo vio, lo dijo. Esta es la gran discusión de Costesla. Vean, hay algunos documentales sobre los grandes empresarios, en este caso norteamericanos, que muestran un poco esto de las visiones que tenían cada uno de estos inventores, empresarios también en el fondo, porque había inversiones, donde veían el futuro de alguna manera, ¿no? Entonces, Keynes está pensando justamente en ese tipo de inventor, empresario, expectativa, que ve cosas que suceden en el corto plazo, pero hay otros que están viendo más el largo plazo. Es importante eso para un sistema económico, poder tener no solo la cabeza en el corto, sino también en el largo plazo. Pero bueno, hasta acá el capítulo 5 de la teoría general. Me parece que está aportando en un sentido de comprender la complejidad del sistema económico y de cómo se mueve el trabajo, el capital, las expectativas y obviamente y cómo todo eso está enmarcado en el nivel de ocupación que tiene cada país. Así que hasta acá el capítulo 5, chicos, y estamos siguiendo la clase que viene con los capítulos del cronograma.